Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de William James y del tren del pensamiento. Vamos a explicar fundamentalmente cómo opera el pensamiento según este gran padre de la psicología norteamericana. Y quédate porque te va a interesar acerca de cómo funciona también tu forma de pensar. Él le llamó flujo de pensamiento o corriente de pensamiento a este fluir que tienen nuestros pensamientos de un objeto a otro. Estamos pensando en una cosa y de repente pensamos en otra, es decir, el pensamiento va a diferentes velocidades. A veces va lento, es decir, a veces somos capaces de saber conscientemente lo que estamos pensando, y a veces va rápido, es decir, va transitando de un objeto a otro sin parar hasta que de repente se detiene en otro objeto de pensamiento. Esto lo compara con el fluir de un río. Por ejemplo, un río va fluyendo hasta determinados lugares estancados como lagunas y demás, y puede que siga fluyendo. O como un pájaro que de repente está posado en un sitio y sale volando, el prende vuelo y se posa en otro sitio diferente. Es decir, el pensamiento es siempre constante, es fluido y va de un objeto de pensamiento a otro. Del mismo modo, el pensamiento es algo personal. Todo pensamiento es tu pensamiento. Y aparte, dice el autor, que es único e irrepetible. Toda experiencia que tengas va a ser siempre la primera y la última. Pero se me dirá, por ejemplo, si yo toco la tecla de un piano repetidas veces, va a ser la misma experiencia y por tanto el mismo pensamiento. O si yo huelo mi perfume favorito, va a ser siempre la misma sensación. La verdad es que no, dirá James. ¿Por qué? Porque aunque el estímulo fuera el mismo, vos no sos el mismo, como había dicho Heráclito. Tal vez vos en ese momento tenés más frío, más calor, más hambre, más ganas de volver a casa o no. Entonces cada sensación es única e irrepetible. Del mismo modo, esta velocidad que tiene el pensamiento de ir a veces rápido, a veces lento, a veces va lento y somos plenamente conscientes de lo que estamos pensando, a veces va rápido y va salteando de una cosa a la otra sin que seamos capaces de percibir. Él dice que entre el inicio de un pensamiento y su final, es decir, entre dos objetos de pensamiento, todo se vuelve evanescente, es decir, como una especie de neblina. No sabemos bien cuál fue el tren del pensamiento que nos llevó de un objeto del pensamiento al otro. Del mismo modo, así como ha aclarado que el pensamiento es personal, único y irrepetible, los objetos del pensamiento, es decir, aquello en lo que estamos pensando, solo existe en nuestras mentes. No es nunca exactamente el mismo objeto de la realidad. ¿Por qué? Porque varias personas pueden estar mirando el mismo objeto y para unos los perciben de una manera y para otros de otra, depende de su experiencia subjetiva. De igual modo, para James, el tren del pensamiento va de un objeto a otro. Este es siempre personal e irrepetible y por lo tanto es una experiencia subjetiva. De igual modo, el pensamiento está centrado en objetos. Sus objetos de pensamiento son una cosa particular de la realidad, es decir, es una selección de todo lo que podría pensarse. Bueno, se piensa en un objeto y en particular, las más de las veces, en una es la parte de ese objeto. Es decir, el pensamiento es siempre una atención selectiva. Igualmente, hay cierto pensamiento respecto de tendencias, es decir, un pensamiento anticipatorio. Las más de las veces cuando escuchamos una nota musical ya sabemos qué nota es concordante o va a ser la siguiente, o cuando alguien empieza una frase sabemos cómo la va a terminar o cuál sería la forma más lógica que la termine. Esto es lo que también puede originar los ciertos déjà vus, es decir, esta idea de que ya hemos vivido algo, pero es simplemente nuestra mente anticipándose a la experiencia posible. Es decir, esto es lo que genera la sensación de familiaridad o de ya haberlo vivido, la simple capacidad anticipatoria que tiene el pensamiento frente a estos fenómenos. Igualmente hay un pensamiento respecto de sí, es decir, un pensamiento respecto del self, que es acerca de todo lo que somos, todas nuestras experiencias vividas, todos nuestros logros, todo lo alcanzado, todo lo que poseemos. Y ese pensamiento está en relación o función a las funciones y roles sociales. Es decir, cada persona tiene una forma de pensar de sí mismo respecto a si es padre, hijo, tutor, profesor, encargado, empleado, etc. Y en el ámbito social en el que te desempeñes, vas a pensar respecto de ti
tal o cual cosa, es decir, no va a ser siempre la misma unicidad de criterio. Todos estos son los postulados centrales de William James respecto de la psicología, la que él consideraba que debía ser funcionalista, es decir, debía de permitir al sujeto adaptarse a su rol y función social. Vamos, del mismo modo que las especies se adaptan a su entorno, nuestro entorno es el entorno social y por tanto la psicología debería de permitir al sujeto adaptarse adecuadamente a su entorno social. Vamos, del mismo modo que las especies se adaptan a su entorno, nuestro entorno es el entorno social y por tanto la psicología debería de permitir al sujeto adaptarse adecuadamente a su entorno social. También William James era pragmático, es decir, adhería al pragmatismo, a la idea de que la verdad es aquella que es más práctica o más útil. Igualmente, la verdad en psicología sería aquella que mejor permitiese al sujeto adaptarse a su entorno social. Por tanto, no habría algo que pueda ser considerado verdadero más allá de su puesta en práctica y utilidad social, o algo que sea falso más que su no posibilidad de ser puesto en práctica o su incapacidad de adaptabilidad al entorno social. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el tren del pensamiento de William James. Espero que te haya ayudado a mejor comprender la forma en que ocurren nuestros pensamientos, eso que nos sucede cuando estamos pensando. Y si así ha sido y te ha sido curioso el video, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. Un saludo grande y adiós.